¿sí? Es decir, si yo tengo un subconjunto de un espacio vectorial y quiero mirar si con las mismas operaciones que ve es un espacio vectorial también, con esa misma operación, es decir, es un subespacio, pues simplemente esos tres axiomas y con eso sería más que suficiente. Este teorema 8 se puede escribir en otra forma, o se encuentra en algunos libros de otra forma, es la siguiente, ¿sí? Que pues es básicamente lo mismo, o sea, simplifica pues el cálculo de cuando algo es subespacio vectorial, pero entonces ya no son las mismas tres, dice clausura bajo la suma, clausura bajo el producto y cambia esta última, ¿no? Ya no le va a pedir propiedad modulativa, sino que le va a pedir que el conjunto sea no vacío. Con eso es suficiente. Entonces, recordemos, este es el teorema 9, dice que si yo para un subconjunto de un espacio encuentro la clausura bajo la suma, la clausura bajo el producto y no vacío, entonces espacio, ¿no? El teorema 8 dice que si usted encuentra la clausura bajo el producto, bueno, la suma, clausura bajo la suma, clausura bajo el producto, y modulativa, tienen lo mismo, ¿no? Es más, un ejercicio clásico es probar que estas dos posturas son equivalentes, ¿no? O que todo esto es equivalente. Es decir, tener la clausura bajo la suma, tener la clausura bajo el producto y tener que el conjunto sea no vacío es exactamente lo mismo que tener que tener la clausura bajo la suma, la clausura bajo el producto y tener la propiedad modulativa. Y todo eso a su vez es exactamente lo mismo que decir subespacio. Entonces un ejercicio chévere pudiera ser ese. Revisar que ambas cosas como que son equivalentes. Es decir, entonces voy a tener estas tres propiedades. Si yo tengo estas tres propiedades, voy a tener también estas tres propiedades. O sea, lo uno implica lo otro, ¿no? Y no se ve tan complicado porque en últimas lo único que cambia es la propiedad 3, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, pues, o sea, ustedes preguntan qué va a salir en el parcial, pero no se dan cuenta que en todas las clases uno como que le va dejando ejercicios ahí para que hagan, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que salen en los parciales, ¿no? Es a lo que me refiero. Es para que lo tengan eso en cuenta. Pero bueno, por ahora entonces asumimos que el teorema es cierto y pues lo único que quiere decir es que siempre que queramos ver su espacio basta con mirar estas tres cositas y ya está. Ok. Listo. Entonces con eso pues sería el tema de subespacios. Hubo por ahí unos ejercicios de la clase pasada, pero pues no sé si los hayan revisado. Si alguien los revisó y los quiere comentar, me dice, y si no, pues seguimos. Ahora bien, hay una propiedad interesante que se estudia bastante también en álgebra 1, que es esta, la independencia lineal. Y eso en últimas, ¿qué quiere decir? O sea, es lo siguiente. Es mejor verlo como gráfico, será un momentico, a ver. Pensemos en los espacios sencillos. Y me refiero a espacios sencillos porque son como los espacios en últimas, y perdón el epíteto o el seudónimo que le pone uno ahí, pero son como los espacios tontos. Porque, pues sí, o sea, no son así tan interesantes que digamos, que son muy sencillos. Entonces uno de ellos es este R2, un espacio vectorial R2. Y recuerden que podemos considerarlo de dos formas, ¿no? O sea, podemos considerarlo como
los puntos ahí, o sea, los vectores serían los puntos, es decir, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, o también pudiéramos considerarlo como los vectores que van desde 0 hasta ahí, ¿no? Esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, ¿sí? Cualquiera de las dos aproximaciones, en realidad eso es equivalente, ¿no? Considerar ambas cosas. Entonces, me va a dar igual, o sea, o son puntos o son flechas, es la misma cosa, ¿sí? O son los puntos o son las flechas que van desde el origen de coordenadas hasta los puntos, es lo mismo. Y es más, es como tan igual que uno los toma pues dependiendo de lo que quiera hacer. O sea, me refiero a conveniencia en un ejercicio yo puedo considerarlos como flechas y a conveniencia en otro ejercicio puedo considerarlos como puntos y ambos ejercicios van a quedar bien hechos. En el canal ese de matemáticas de True Blue Van Brown, pues el man hace como una analogía buena, o bueno, da un consejo muy bueno. Dice, cuando haya poquitos vectores, de pronto es mejor considerarlos como flechas. Cuando hay muchísimos vectores, considérenlos como puntos. Entonces, de pronto eso también es útil. El caso es que estos son los vectores. Entonces, por ejemplo, digamos que considero ese vector U, vamos a poner el vector U, cambiémosle las propiedades, pongámoslo de color rojo que se vea. Y sobre ese vector U, pues no es muy difícil dibujar una recta que vaya como en esa misma dirección, ¿no? Porque pues una parte importante de los vectores es como la dirección. Listo. Entonces tengo esa recta y creo que voy a ocultar el resto de cosas. Por ahora. No, esa no. No sé qué está haciendo ahí, que está aplicándome cosas. Ah, ya sé qué está haciendo. Qué pena. Ahora sí, qué pena con ustedes. Ocultemos este también. Listo. Entonces tengo ese vector y me interesa su dirección, entonces trazo una recta que vaya como en esa dirección y eso me permite pues trazar otros puntos en esa recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiera pensar en este puntico aquí o en este puntico aquí, ¿cierto? Y pudiera también pensar entonces, pues no sé, en un vector también, por ejemplo este, el que representa ese punto, por ejemplo, ¿no? Démoslo, no sé, de verde o alguna cosa así, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos ese vector rojo, tenemos ese vector verde, ambos van en la misma dirección y ¿qué tienen así como de particular aparte de eso? Bueno, pues si uno mira las coordenadas, por ejemplo, de A, que así también pudiera considerar el vector, entonces tiene que A es 2.25,456 del rojo. Y el vector verde tiene coordenadas, a ver, punto F. 3.96. 8.02. Y hasta ahora como que no se ve nada extraordinario. Listo, sí tiene esas coordenadas, pero ¿qué? Bueno, pudiéramos irnos acá a Wolfram, ¿no? Y digamos que yo divido 3.96 entre 2.25. Eso me da 1.76 de acuerdo a lo que está aquí, listo, bueno.
1.76. ¿Y qué pasa si yo divido el otro, en el mismo sentido, el otro punto? O sea, 8.02 dividido entre 4.56, por ejemplo. Bueno, ese dio más aproximado, pero aproximadamente, pues eso es por culpa de GeoGebra que no es exacto. Esto también es 1.76, es decir, este vector verde es 1.76 veces la primera coordenada del vector rojo, 1.76 veces la segunda, una X acá, coordenada del vector rojo 4.56. Muevo esto para abajo, listo. Ok. Bueno, ¿y eso qué es, profesor? Eso para, bueno, ¿qué me interesa a mí? Que esos ambos estén multiplicados por 1.76. Bueno, Para el martes, o sea, para el 8. que eso implica lo siguiente. O sea, quiere decir que esos vectores, al estar ambos en una misma línea, porque el vector rojo y el vector verde están sobre una misma línea, o están uno sobre el otro, ¿no? Entonces, si el vector rojo es B, o bueno, ahí se llama U, pero no sé. ¿Cómo le ve? Es que está dibujando muy feo. B. Y el lo llamo, no sé, W. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Pues que W es 1.76 veces P, donde esta multiplicación de número y escalar es la multiplicación escalar de la que hablamos, ¿no? ¿Sí? Conclusión, así como para no aburrir más a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Es que si dos vectores comparten la misma línea, están sobre la misma línea, es decir, las líneas del uno y del otro no son independientes, es porque el uno de ellos se puede ver en términos del otro. Y cuando me refiero en términos del otro, se puede ver como el otro vector multiplicado por algún número. Y no sé si eso sea claro. Quiero primero, pues, mirar si se nota qué es lo que estoy diciendo. Porque eso es este cuento es una propiedad muy importante, pues, del álgebra, ¿no? Llamada la independencia lineal. Que sale de un cuentico como tan sencillo como este, ¿no? O sea, dos vectores pues no son linealmente independientes porque esos dos que están ahí no son linealmente independientes porque uno está encima del otro, ¿no? Ambos están sobre la misma línea. Y ese concepto geométrico, en últimas, porque es pura geometría, se vuelve álgebra. Qué pena, no sé, estoy con gripa desde el miércoles, no. A continuar. Ok. Sí, o sea, es un concepto meramente geométrico, pues ahí lo vemos, ¿no? O sea, listo. Si son linealmente independientes, pues es que cada uno va por su propia línea. Y si son linealmente dependientes, pues es que ambos van sobre la misma línea, tal y como en la gráfica. Pero es que no podemos depender siempre de geometría y además no siempre vamos a tener geometría, ¿no? Simplemente pensemos en R4, ya las cosas cambian. Entonces hay que transformar las cosas de geometría a álgebra, es decir, a ecuaciones. Y acá pues hay una forma muy fácil de ver esto. O sea, ese como dibujito de que uno está encima del otro, lo que en últimas quiere decir es esta ecuación. Esta ecuación donde me dicen que un vector es el otro vector B multiplicado por algún número.
Y eso pasa sin importar quién sea ese vector que esté aquí sobre la línea. O sea, yo pudiera dibujar, no sé, vamos por acá. Me dio por dibujar este. Un vector azulito que va como que para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Y ustedes tienen las herramientas ahí a la mano. Entonces yo estoy seguro que en ese caso, ese vector azulito le llamémoslo U. Estoy seguro que en este caso puedo escribir a U como un numerito alfa multiplicado por B. Al igual que aquí encontré mi numerito, ¿no? 1.76. Este numerito, pues no sé cuánto sea, supongo que es menor que 1, porque en últimas el vector rojo es más grande y eso es achiquitarlo, ¿no? Entonces, al achiquitarlo, lo que hice fue multiplicarlo por un número, pues, menor que 1 y además negativo, ¿no? Porque le volteé la dirección. El vector rojo va hacia arriba y el otro azul apunta para el otro lado. Pero en últimas, sin ponerme a mirar eso ahí tan de cerca de GeoGebra, yo ya estoy seguro de que eso va a ocurrir, de que ese número alfa existe. Es decir, existe un número alfa, no sé cuál sea, pero lo puedo encontrar, simplemente pues puedo utilizar GeoGebra o no sé. Un número alfa, al multiplicarlo por B me da U. Entonces los dos vectores pues no son linealmente independientes y por ejemplo, bueno, profe, y si yo dibujara otra flecha así, que fuera como por otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Y no sé, esa flecha llamémosla, no sé, vector X. Pues ahí ya estoy seguro de que lo contrario pasa. O sea, no voy a poder escribir, es imposible escribir X como alfa o como algún número, beta por B. No se va a poder esa ecuación. ¿Por qué? Porque no van sobre la misma línea. Que ese vectorcito negro y ese vector rojo, pues son linealmente independientes. ¿Okay? Y el asunto se complica un poco si no va como a tercera dimensión. ¿Sí? Y bueno, es que de pronto sí es difícil de dibujar. Si uno piensa pues en un plano, cualquier plano incluso, no tiene que ser un plano de esos. ¿Sí? Entonces, tener esa ecuación 2x más 3y menos z igual a 1. ¿Ok? Entonces, eso implica que, bueno, que si yo paso el z al otro lado, z va a ser... Bueno, no, más bien coloquémoslo igual a 0 para que sea más fácil. Perdón. Igual a 0. Y para que sea subespacio, ¿no? Listo. Bueno, ese planito que está ahí y ese color está como muy malo. Una cosa así. Bueno, ese plano que está ahí. Ok. Bueno, cualquier cosa de esas. Aprovechemos esta herramienta, voy a ver qué tal nos va. Entonces tengo ese plano ahí. 2x más 3y menos z igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que z es igual ¿a qué? A 2x más 3y, ¿no? Y recuerden, todo vector en el espacio tridimensional es de la forma x, y, z, donde x es la primera coordenada, y la segunda y z la tercera. Entonces lo que nos están diciendo es que los vectores, o los puntos también, si usted quiere, que están ahí en ese plano,
pues son cosas de este estilo, ¿no? X, cualquier cosa, pero Z tiene una condición. La condición de Z es que Z va a ser 2X más 3Y. Entonces Z es 2X más 3Y. Y los vectores o los puntos que están sobre ese plano serían cosas así. XY, 2X más 3Y. Y bueno, eso lo puedo incluso escribir de otra forma. Lo puedo escribir como X0, 2X, como dejando todas las X en un pedacito, más todas las Y, ¿no? 0, Y, 3Y. Vamos a meterle mucha geometría a esto, a ver si de pronto, si vemos de dónde sale esta cosa. ¿Okay? Y eso es, yo pudiera sacar el X como una multiplicación. Entonces eso es X por 1, 0, 2, más Y por 0, 1, 2. ¿Ok? E3, profe, ¿no? E3, sí, señor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que ese plano está formado por todos los vectores o por todos los puntos, es la misma cosa, íntimas, todos los puntos que puedan escribirse pues de esa forma, es decir, como un número multiplicando a 102 y como más un número multiplicando a 013. O sea, es la misma idea en realidad de lo que pasaba por acá. ¿Por qué? Aquí tenía una recta y entonces en esa recta, todos los que estaban en esa recta eran los vectores que podían como un número, alfa, X, lo que sea, pongamos X. X multiplicado por ese vector rojo. Creo que lo puse B. ¿Sí? O sea, toda esa recta está formada por coger un número y multiplicarlo por ese vector rojo que está fijo. Y ya si nos pasamos a 3 dimensiones, entonces todo este plano está formado por coger un número, multiplicarlo por este vector fijo, más coger otro número y multiplicarlo por este otro vector fijo. Pero la idea permanece, o sea, lo que estoy haciendo es como estirar vectores y sumar las operaciones básicas de espacio vectorial, ¿no? Ok, entonces volvamos acá a 3D. Entonces, eso quiere decir que no importa yo qué X y qué Y escoja, ¿sí? No importa. Entonces, por ejemplo, pudiera ser 4 por 1, 0, 2. Está creándolo como vector. Más, no, puede ser cualquier número negativo. Menos 1/2 de 0, 1, 3. Una cosa así. Y está muy chévere porque se da uno cuenta de que eso es precisamente lo que está ahí encima, está encima del plano, ¿no? No importa qué números X y Y escoja, eso está encima del plano. Hagamos otro, no sé, menos 1 por 1, 0, 2, más 2 por 0, 1, 3. Hacer otro vector, cambiamosle propiedades, color, pongámoslo rojo. Y voy a borrar aquí mis cálculos, ¿ok? Entonces note eso tan chévere. O sea, yo lo único que tengo que hacer es coger un número cualquiera, multiplicarlo por ese primer vector pues generador, coger otro número cualquiera y multiplicarlo por el segundo vector generador y ya estoy seguro que va a quedar ahí encima, ¿no? Hagamos otro. Por ejemplo, 5
por 1, 0, 2, más 0, por, bueno, eso ya es como obvio, pero 0, 1, 3. Y pongámosle ese, no sé, morado. Entonces todos esos tres vectores están encima del plano, porque pues esa es la definición del plano, es el plano generado pues por este vectorcito, 1, 0, 2, y por este otro. Esos son los que generan, los que forman ese planito ahí. Ok. Bueno, así es como se forma el plano. Pero ¿qué es esto en últimas? O sea, cuando estábamos en 2 dimensiones, o en R2, ¿sí? La independencia lineal era, bueno, no van a ser independientes si un vector puede expresarse como el otro vector multiplicado por algún número, ¿sí? 2 vectores no van a ser, o sea, van a ser, en este caso, linealmente dependientes en mayúscula. Dependientes, y perdón por la pésima ortografía. Ok. Linealmente dependientes si un vector es capaz de expresarse como el otro vector por un alfa. Y eso geométricamente va a querer decir que ambos vectores, como ese verde y ese rojo que están ahí, yacen ambos o viven ambos sobre una misma línea. Pero obvio, cuando yo me encuentro con cosas como esta, o sea, cuando yo subo una dimensión, pues todo sube una dimensión. Entonces ya no hablamos de líneas, sino hablamos de planos, ¿sí? Y ya no hablamos de que de un vector en términos de uno solo, sino que el vector W se puede ver como un número, en este caso 5, por el vector, no sé, bueno, A o alguna cosa, el vector 1, 0, 2, llamémoslo A, más 0 por el vector 0, 1, 3, que es B. ¿Sí? Es decir, este vector W puede expresarse como un vector A por un número más otro vector B por otro número, y eso quiere decir geométricamente que ambos yacen sobre un mismo plano. Y lo mismo pasa con el vector B, ¿no? Porque el vector B, que está ahí en rojo, es, bueno, es, a ver, ¿cómo lo ponemos? Bueno, ahí está. Es menos 1 por A más 2 por B, y eso implica que esos vectores todos comparten plano. Y el vector U, que está, ese que está en negro, es 4 por A menos 1 medio de B, ¿no? Y vamos a dibujar en los vectores A y B también ahí como por tenerlos, que ellos dos también van a yacer ahí mismo, claramente. Entonces dibujémoslo, ¿no? Que el vector A sea, bueno, es lo mismo decir 1, 1, 0, 2. Más 0 por 0, 1, 3. Pues por esa es la razón que está ahí, ¿no? Y no lo veo. Voy a bajarle un poquito la vista, a ver. Voy a subírselo. No lo veo. Pongámoslo en un color que se note. Ah, ya vi por qué. Es que yo puse 1, es 1,0,2. Ahora sí. Y pongámoslo, no sé, un color amarillo así fuerte. Sí, ese. Está ahí. Y el vector B, que solamente es 0, 1, 3. Entonces podemos escribirlo. 0, 1, 3 lo puedo escribir como 1 por 0, 1, 3. Más 0 por el otro, ¿no?
Y ese está en negro, pongámoslo en un color fuerte también, un azul, claro. ¿Listo? Todos esos yacen en el mismo plano y pues no son independientes del plano. En este caso, pues eso, para no cambiarle el nombre cada vez que aumentamos dimensión, entonces decimos que estos vectores son linealmente dependientes también. ¿Sí? Al igual que lo que pasó ahorita en 2D. ¿Por qué? Porque pues cumplen una ecuación que dice en últimas que el vector W se puede escribir en términos del vector A y el vector B de burro. Que el vector U se puede escribir igual en términos del vector A y el vector B de burro. Y eso geométricamente quiere decir que todos viven en un mismo plano. ¿Ok? Y no sé si hay alguna duda hasta ahí. Ya con eso pudiera uno hacer la definición general de este cuento. Vamos a escribirlo incluso mejor. Vamos a ver, así. Negro, pongamos acá. Entonces, W, estoy poniendo W, A y B son vectores linealmente dependientes. O si se quiere, no son linealmente independientes. Porque algo maravilloso del lenguaje español es que decir que no son linealmente independientes es decir que son linealmente dependientes, ¿no? Pues un claro asunto de antónimos, ¿no? Bueno, y esa sería la característica que quisiéramos definir para todos los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir linealmente, independencia lineal, mejor dicho, en todos los espacios? Ya vimos por qué es importante, ¿no? Porque representa, pues, estos asuntos ahí de vivir como en un mismo subespacio, ¿no? En últimas, es eso. ¿Ok? Pero bueno, quiero ver si hay alguna duda. ¿No? Todo eso está muy claro. Profe, no, Señor. no sé si sea tanto nuevo, pero ¿usted me explicó eso la primera vez que viví con usted o me equivoco? Sí, señor. ¿Cómo es que terminamos viendo física 2 en física? Álgebra 2 en álgebra 1. Pero porque allá era con vectores de R3 solamente. Pero Yo sí, recuerdo que hicimos transformaciones a R4 y más. pues por eso, pero espacios de RN me refiero. Ah, Obviamente estos espacios, los espacios de RN son los más, como vuelvo y digo, los más sencillos. ¿Ok? ok. Bueno, y acá hay otras cosas. Por ejemplo, pues usted tiene los temas ahí, ¿no? Pero acá se ve diagonalización y se ve espacios euclidios, ¿cierto? Entonces, también se ven valores, vectores, bueno, cosas que no, que creo que supongo que, a menos que usted se haya puesto a leer, ¿no? No conoce. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. No sé. Y mejor por ese lado porque entonces ya tiene ventaja, supongo. Apenas sí entendí, profe. ¿Sí? Ahora sí entendió. De pronto el dibujo ayuda mucho, ¿no? Ok. Bueno, borremos esta vaina. Listo. Entonces, eso, el concepto en realidad nace de eso, ¿no? De esas como observaciones de qué quiere decir que vivan en un mismo plano o que vivan en una misma recta, ¿no? Eso en últimas lo que quiere decir son ecuaciones. Y luego ya después uno pues despoja objeto tan bonito, tan chévere, ese dibujo tan bacano, ya no nos sirve,
Se olvida uno de eso y se queda con las ecuaciones. ¿Ok? Esa sería como la idea. Entonces, pues el nivel va a crecer, ¿no? Me refiero. Y bueno, ya claramente si estamos en R4, pues no se va a poder dibujar. Pero me refiero, o sea, aquí ya entonces, cuando estábamos en R2, entonces hablábamos de una cosa como esto. Voy a hacer con más vectores, pero hablábamos de que un vector podía verse en términos de otro vector multiplicado por un alfa. Y que eso tenía un significado geométrico, pero bueno, ya nos vamos a desentender de eso, simplemente era como para mostrar por qué esto es relevante, ¿no? Quiere decir en últimas que viven en un mismo subespacio. En R3, pues entonces como que aumentó el nivel y entonces ya fue que un vector W se pudo ver en términos pues de otros dos vectores, ¿no? Una cosa así. Y si ya uno se va a un espacio pues más grande, pues puede tener sentido hablar de esto, de que un vector, no sé, W, bueno, ni siquiera eso, pongámosle un vector B3, B4. Vector B4 se puede ver como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más, o sea, se ve en términos de tres vectores, alfa 3 por B3. Y todo esto es el mismo cuento, es independencia lineal, ¿no? Bueno, o en este caso dependencia, porque son dependientes. Sí me hago entender. Y bueno, como ya se va acumulando esto, eso se vuelve como más grande. Entonces uno, pues, no sé, o sea, uno sabe hacer sumatorias, entonces ya no dice que B4 es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3, sino que puede decir que así como resumido, aunque es lo mismo, ¿no? La misma vaina. Que B4 es la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de alfa I por BI, cosa de este estilo, ¿no? Y eso quiere decir, en lacónico, ¿no? En cristiano, quiere decir que el vector B4, o bueno, que B1, B2... Y veíamos la historia de Colombia. Estoy colocándola como donde no es. 1, B2, B3. Y estoy colocando esto en... Vámonos así mejor. Ya mejor. B3 y B4 no son linealmente independientes. ¿Okay? Uno hace ese cuento como en negativo, ¿no? ¿Sí? Serían linealmente independientes si esa ecuación no fuera posible, pero como sí es posible, pues ahí está subrayado en rojo, entonces no son linealmente independientes. Y la cantidad pues va aumentando dependiendo de la necesidad, del ejercicio y también del espacio, ¿no? Si es un espacio con muchísimas dimensiones o infinitas dimensiones, ¿no? Que eso puede pasar también. Entonces, pues claro, va a tocar que hacer algunos cambios aquí a la sumatoria como tal, ¿no? Okay. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. Señor. Apareció un letrero raro ahí. Ok. Entonces, ahora sí, la definición. Entonces, pues la leemos, ¿no? Ya más o menos la entendemos qué es lo que quiere decir. Pero bueno, entonces se abre un espacio. Entonces, tengo un espacio vectorial. Sobre ese espacio vectorial voy a considerar pues, que tenga un cuerpo, listo, eso siempre es necesario. A veces ni siquiera uno lo escribe porque pues si es espacio vectorial es porque está asociado a un cuerpo escalar, ¿no?
Entonces se abre un espacio vectorial y tenemos un conjunto finito por acá. Conjunto finito. B1, B2 hasta BR. Un conjunto finito de vectores, ¿no? O sea, su conjunto de B. ¿Sí? Diremos que ese conjunto M es linealmente independiente y ese concepto ya acabamos de explicar. M es linealmente independiente si no es posible ni ver alguno de estos en términos de los demás, ¿no? Porque eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba por allá en R3 o en R4, todos los ejemplos que acabamos de hacer. Lo que no eran linealmente independientes, era porque uno de los vectores se podía ver en términos de los demás. Y cuando yo digo en términos de los demás, es que se pueda ver como una sumatoria de estas. ¿Sí? Donde estoy sumando pues todo lo demás. ¿Ok? O de otra perspectiva. Entonces, ¿hay independencia lineal si ese tipo de ecuaciones donde hay un vector en términos de los otros vectores nunca se da? Y no hay independencia lineal si existe alguna de esas ecuaciones, es posible armarla. ¿Me hago entender? Entonces acá por eso está como en negativo, ¿no? De acá. Linealmente independiente si no existe un i que está entre 1 y n, tal que el vector b sub i pueda verse como combinación lineal. A esto se llama combinación lineal. De los demás vectores en M, de los demás, de los otros vectores en M. ¿Ok? Pues no puede tratar ejemplos clásicos, alguna cosa de esas, pero ahí, una vez más. Tengo un conjunto. R vectores hay en ese conjunto. R, ¿qué número es? Pues no sé, un número. 5, 20, no sé, no me importa. Lo que me importa es el concepto como tal. Entonces digo que ese conjunto es linealmente independiente si no puedo ver a B sub 1 en términos del resto, o como combinación lineal del resto. Si no puedo ver a B sub 2 como combinación lineal de vectores. Si no es posible ver a B sub 3 como combinación lineal del resto de vectores, y así sucesivamente, si tampoco es posible ver a B sub R, ese que subrayé, como combinación lineal del resto. O sea, no es posible ninguna de esas cosas. Cuando no se puede hacer eso, es porque es linealmente independiente. En caso contrario, pues linealmente dependiente. Y ya está. Y no sé si haya dudas por ahí. Pongamos el ejemplo de R4. ¿No? O sea, estoy en el, bueno, cualquier, no necesariamente, ni tiene que ser R4, pero bueno. Bueno, listo. Estoy en R4, digamos, por decirlo. Tengo un conjunto M por allá. Y tengo un B1, un B2, un B3 y un B4. Y sé que no se puede que B1 sea, pongámoslo en términos de sumatoria, bueno, no, en términos así directos. No se puede que B1 sea alfa por B2 más alfa por B3 más alfa por B4. Ahí está muy fea esta letra. Y bueno, ni siquiera los alfa, esos no son iguales. Alfa más por B1 más beta por B2. Acá, son los demás. B2, B3 y iota por B4. No se puede tampoco. Voy a tomarme mi tiempo aquí. No se puede tampoco que B2 sea igual a alfa por B1 más beta por B3, o sea, los demás, ¿no? Más iota por B4.
Y tampoco se puede que B3 se pueda ver en términos de los demás. Ni tampoco lo de B4, pero bueno, ya me entienden. Si no se puede ninguno, o sea, no se puede ver B1 en términos de B2, B3 y B4, ni se puede ver B2 en términos de B1, B3 y B4, ni se puede ver B3 en términos de B1, B2 y B4, ni se puede ver B4 en términos de B1, B2 y B3. Si ninguna de esas cosas es posible, es porque es linealmente independiente. Caso contrario, es que hay alguna de esas que es posible, y si hay alguna de esas que es posible, pues es que es linealmente dependiente. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta? Ok. Listo. Entonces parece que no hay. Voy a ir a parar unos momenticos a ver ejemplos, pero es que quiero... Bueno. Bueno, entonces uno puede ver bastantes ejemplos, a ver cuál. Bueno, voy a quitar esto acá. Ejemplos. Un momento. A ver, entonces un ejemplo sencillo pudiera ser, no sé, pongamos números raros, ¿no? 3 menos 1, 4, 5, 1, 6. En esos tres vectores, digamos que ese es mi conjunto M. Tal. Entonces la pregunta pues surge. ¿Es linealmente independiente? ¿O es linealmente... ¿Cuál de las anteriores? ¿Sí? Ni idea. ¿Cuál de las anteriores? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? Entonces a mí me parece, pues no lo hice con esa idea, pero me parece que es posible encontrar un alfa
y un beta tal que si tenemos esta multiplicación aquí, o sea, me parece que es posible expresar el primer vector 3 menos 1 en términos de los otros dos vectores. Me parece que eso se puede hacer. Si a grandes rasgos. Y está fácil ahora que lo veo. Que alfa sea 1 y beta menos 1. Sí, señora. Si este es 1 y este es menos 1, está. Yo pensé que iba a hacer alguna cosa fraccionaria. Ya iba a ponerme a hacer resolución ahí de sistemas de ecuaciones. Muchas gracias, sí. Entonces, como eso pasa, pues uno coloca algo así como. Entonces, el conjunto M, o los vectores, esos también, como usted quiera verlo, el conjunto M es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. LD. ¿Sí? Porque, pues, uno de ellos lo pude ver en términos de los demás, ¿no? Y supuestamente linealmente independiente es que eso es imposible, ¿no? No puedo ver el primero en términos de los dos últimos, ni el de la mitad. O sea, si fuera LI no pudiera ver este en términos de estos dos, ni pudiera ver 4, 5 en términos de estos otros dos, ni pudiera ver unos 6 en términos de estos dos, ¿no? Pero sí puedo. Entonces no es LI, sino LD. ¿Ok? A ver, un ejemplo más complicado que estos. Bueno, pero claro que eso también cuenta como números. A ver. Segundo ejemplo. Pero no todos los espacios son los espacios Rn. Hay otros espacios vectoriales, como el espacio vectorial P2, que es formado por los polinomios P de X polinomio, polinomios tales que el grado de P, el polinomio P, es a lo más o a lo sumo, ¿sí? A lo sumo 2. Es decir, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? No puede ser más que 2. ¿Sí? Entonces, en ese conjunto, eso es un espacio vectorial, ¿no? Con la suma y la multiplicación por escalar usuales. Eso ya lo habíamos dicho. Pero como eso es un espacio vectorial, pues yo pudiera considerar un conjunto y se me ocurre considerar el conjunto, no sé. 3 menos 2x es mi primer vector, porque recuerden, mis vectores ahora son polinomios. 3 menos 2x es mi primer vector, mi segundo vector que sea x al cuadrado. Y mi tercer vector que sea pi x al cuadrado más 6x menos 9, una cosa así. Entonces todos tres están contenidos acá, ¿no? Son elementos de P2, esos dos. Porque todos son polinomios de grado a lo sumo 2, ¿no? Y pues entonces surge la pregunta también, ¿no? Y estos no se pueden dibujar, pues no se pueden, ¿no? Porque son polinomios. No puedo hablar de que todos viven en un solo plano o en una sola línea, ¿no? Pues de primerazo no. Sin embargo, la pregunta también se puede formular. Y entonces es, bueno, ¿será que es LI o será que es LD? ¿Qué dicen?
SLI. SLI, profe. ¿Quién dijo? Yo, Luis. sí. Castiblanco, Castiblanco. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Señor, No entiendo por qué. Señor. Que no entiendo por qué se leí. yo creo que es LD, la verdad. SLD. No, SLI. SLI. Sí, ¿por qué? Yo no lo veo. Yo lo veo LD. Yo lo veo muy LI. Yo creo que es LD porque si yo multiplico, no sé, por 3 la primera ecuación, Ajá. Sí, señor. puedo restar así. Yo puedo encontrar los escalares. Muy bien. Acá el escalar va a ser I para este vector X cuadrado. Perdón, pi va a ser el escalar para ese vector. Y el otro escalar va a ser -3 para el otro vector, 3 menos 2x. Y si hago esas operaciones, obtengo esto. Ah, ya. Lo evalué mal. Sí, es LD. No, es LI. ¿Por qué? Si ahí estamos viendo que la combinación lineal existe. Ahí está. Ah, sí, sí, lo evalué mal, qué pena. Es LD. Ok. Los demás. O sea, no necesariamente tiene que ser el mismo escalar que multiplique ambos vectores, ¿no? Exacto. Ah, ya no la Acá, vi. acá era 1 y -1, ¿no? Sí, sí. Eran distintos. No, no tienen que ser iguales. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Tercero. Entonces puede ser también ahí, bueno, en P sub 3, pongámoslo. Los polinomios de grado a lo más 3. Consideramos el conjunto M igual a X al cubo, 1 más X, 2 menos 3X al cuadrado. Ya está. Entonces, LI o LD. Esta vez sí es LI. Ok, ¿todos lo pueden ver o no? ¿Alguien no lo ve o...? Ya que, pero bueno, no sé. Mentira, no sé, no tengo ni idea. Esteban tiene razón, eso es LD. LI, perdón. ¿Sí? Es linealmente independiente. ¿Pero todos lo ven? ¿Alguien podría explicarme? Lo vamos a pasar aquí al azar. Al azarcito. Ronald Páez. Ese conjunto es LI. Explíquenos en sus palabras por qué. Pues si tomo X al cubo y quiero expresarlo en términos de los otros tres multiplicándolos por algún escalar, pues veo que no,
No, tomamos 2 menos 3x al cuadrado. No, es que no. Ahorita lo había visto. Ese leí, ¿no? Ok, bueno. A ver, otro así al azar, tan. Juan Sebastián Parra, atención. Explíquenos con sus propias palabras por qué se leí. Si necesita escribir, hágalo, y si no, pues solamente hablando. Uy, profe, qué pena, tenía el micrófono desactivado. Profe, pues según yo es linealmente independiente porque al hacer las transformaciones de las funciones no se... ninguna varía de la otra, pues, por así decirlo. Es como que, digamos, a la primera no se le puede, o sea, no sé si me hago entender como que, bueno, a la primera no se le pueden hacer las operaciones básicas para formar la segunda, ni así con la tercera. Creo que esa es la definición de linealmente independiente, no estoy seguro. ¿Puede ser usted más específico cuando se refiere a las operaciones básicas? Creo que son la suma, creo que es sumarle y restarle nada más. No sé si la multiplicación y la división se incluyen ahí. La multiplicación y la división se incluyen ahí. ¿Sí? Pero es la multiplicación por el inverso, no división. Por escalar, o no sé de qué están hablando, ya me confundieron a mí también. Y pero es que yo tengo unos conceptos acá, pero están muy revueltos, pues, y no estoy escuchando muy bien porque no sé si usted escucha, pero de fondo está sonando una misa que están haciendo los vecinos. Entonces no ando como muy al pendiente acá. A ver, ¿a quién más llamo? Listo. No, pero bueno, o sea, pero sí tiene las cosas revueltas un poco. Pero por un momento pensé que sí, como que lo tenía bien claro. O sea, a ver, Liber Andrés Moreno Ariza. Liber, ¿puede explicarnos a nosotros que no entendemos por qué eso se leí? Liber. Bueno, yo la clase pasada dije que iba, pues ya no hoy, pero sí iba a comenzar a tomar nota y a hacer muchas preguntas así en clase, ¿no? Porque participan no, muy poquitos, ¿no? Y ustedes saben que hay una nota que tiene el 5%, que es de participación, ¿no? Entonces tengo que sacarla de algún lado y pues
Y acá pasa el mismo cuento, o sea, estoy multiplicando por un escalar beta, entonces a lo más lo que voy a conseguir es una función de grado 2. Y luego estoy sumando una función de grado 1 con una función de grado 2. Eso me da una función de grado 3. Eso no es posible, ¿no? No se puede. ¿Correcto? Y eso ya es mero cálculo 1, ¿no? O sea, sume una línea, sume una recta con una cuadrática y haga que eso le dé una cúbica. Es imposible. ¿Sí? Y creo que debe ser fácil de ver. Ahora, las otras combinaciones tampoco se pueden, ¿no? Por razones similares. O sea, acá tengo una, por ejemplo, yo quisiera expresar ese 1 más x en términos de los otros dos que voy a encerrar en un círculo de este y este. Pues lo más que puedo hacer es multiplicarlos por escalares y sumar. ¿Sí? Pero yo al multiplicar por escalares no le voy a reducir el término a ese x al cubo, ¿no? ¿Cierto? A menos que lo multiplique por 0. Eso ya es irme a los extremos. O sea, eso no lo puedo convertir en una x, mejor dicho. Una x sola. Acá lo mismo. Acá tengo una x al cuadrado. Me es imposible, y no tengo x tampoco sola, me es imposible transformar eso en una lineal, ¿no? Y esto tampoco. Entonces, cuando los vaya a sumar, pues me va a dar pues una cúbica con una cuadrática pura casi, pero no me va a dar una recta. Entonces es imposible expresar el de la mitad en términos de los otros dos. Y no sé si me hago entender. Usted lo explicó bien, sí, me parece. Pero bueno, no sé si hay ahí, si eso sea claro, ¿no? Pues, profe, por mi parte creo que ya quedaron unos conceptos más claros. Es que sí los tenía un poquito revueltos. Es de pura lógica, ¿no? O sea, yo quiero expresar una cuadrática y lo voy a hacer multiplicando una lineal por un número y multiplicando una cúbica por un número. ¿Será que eso se puede hacer? Ponen esa pregunta en un examen de cálculo 1. Quiero expresar una cuadrática multiplicando esta línea por esta cúbica, por números. Es que ni por funciones, sino por números, y luego, pues la respuesta es no. Y ese sería el parcial más fácil del mundo, pues digo yo. Si se llega a salir eso en un parcial de cálculo, ¿no? Acá esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de combinación lineal. Tengo vectores y bueno, quiero ver si puedo expresarlos en términos de los demás, pero lo único que yo tengo permitido hacer son lo que usted llama operaciones básicas, ¿no? Producto por escalar y suma vectorial. Más nada. ¿Sí? Ya no es tomado en cuenta, ¿no? Pero bueno. Ahí vamos, sí, ese concepto de primerazo no es tan fácil de ver. A ver, ¿qué otro ejemplo puede ser? Pues hay bastantes espacios vectoriales, ¿no? Pudiera uno considerar el espacio vectorial. Que mi espacio vectorial fuera el conjunto de las matrices de 2 por 2 con entrada real. ¿Sí? O mejor dicho, las matrices de 2 por 2, porque cuando uno está viendo álgebra lineal 1, no le dicen que existen las matrices complejas, ¿no? Pues rara vez le dicen eso aún. Lo que quiero decir ahí es que los números A, B, C y D de las matrices son reales, ¿no? Entonces, esto es el conjunto de las matrices de la forma A, B, C, D. Los arreglos así, tales que A, B, C y D son números reales, ¿no? Entonces pudiera considerar una cosa de ese estilo. Eso es un espacio vectorial. Ejercicio, ¿no? Digo yo, pues, todos los ejercicios que hagan, ya sean monótonos o lo que sea, pues sirven para algo. Entonces eso es un espacio vectorial con la suma usual de matrices, o sea, la suma de toda la vida de matrices, y la multiplicación escalar usual de matrices también.
La multiplicación escalar, ¿no? No la multiplicación de matrices, sino la multiplicación escalar de matrices. Entonces es un espacio vectorial. Y yo pudiera considerar un conjunto ahí. O sea, pongámosle otro nombre, conjunto A. Formado por, no sé, alguna cosa. Por 1, 2, 3, 7. Menos 1, 5, 0, 1. 4, 3, 2, menos 1, alguna cosa así. Está como largo. Pero entonces la pregunta es si es LI o SLD. Como los números fueron así como tan random, entonces tengo la leve sospecha de que va a ser el. Pero pues no me es suficiente la sospecha, entonces esto queda como de ejercicio ahí para la casa de estudio y me traen la respuesta pues apenas puedan, ¿no? Sin buscarla en internet, ¿no? Es porque de pronto no está. Eso también por un lado, ¿no? Pero bueno. A ver, un momento acá. Tomen nota. Entonces, quedaría de tarea y quisiera que ustedes revisaran un momento. Ay, qué pena. Profe, ¿me puede permitir ver el ejercicio ahorita? Un momento. Voy. A ver, ahora sí. Qué pena. Bajémosle acá un poco el tamaño. Acomodémoslo ahí. Pongámoslo en pantalla completa. Listo. Listo, profe, gracias. Pues si quiere, piénselo un momentico. Les iba a poner otros ejercicios de pronto más rápidos. Pues no sé, de pronto esto es sencillo, ¿no? Sí, no hay que ponerle tanta briega. Lo que pasa es que de pronto la definición no está tan chévere. Ok, dejémosla ahí en esta. Entonces, ¿cuál es el problema con esta definición de linealmente independiente? Pues que es una definición como de prohibiciones, ¿no? O sea, o de varias ecuaciones. Me dice, bueno, es linealmente independiente si B1 no puede verse en términos de los demás. Listo. Pero tampoco que B2 se pueda ver en términos de los demás. Tampoco se puede esa ecuación. Ni tampoco se puede que B3 ni que BR se puedan ver en términos de los demás. Entonces, me dice, bueno, hay un montón de ecuaciones que no se pueden hacer. Pero eso es pesado de revisar, me parece a mí. Es feo. Porque, por ejemplo, este que está aquí, este está como feíto. Porque tendría yo que mirar, bueno, ¿será que este se puede ver en términos de estos dos? Reviso. Luego, ¿será que este se puede ver en términos de este y este? Reviso. ¿O será que este se puede ver en términos de este? Y si tengo suerte, de pronto es linealmente dependiente y lo hice de una porque encontré que el primero se podía ver en términos de los otros dos.
Pero si no tengo suerte, me toca revisar las otras dos ecuaciones. O sea, se vuelve bastante, pues no difícil, ¿no? Porque pues es un asunto de sistemas de ecuaciones. Más nada, lo más raro que va a encontrar usted ahí. Pero sí se vuelve tedioso, porque serían muchas ecuaciones. Entonces hay que encontrar alguna forma más fácil de decidir si algo es linealmente independiente o no. Entonces algunos simplemente se lo aprenden de la siguiente forma. Teorema. Sea B un espacio vectorial cualquiera y pues tengo un conjunto de vectores M, el cual quiero decidir si es linealmente independiente o si es linealmente dependiente. Quiero saber cuál de las dos es. Entonces aquí lo que me dice es resuelva esta ecuación. Resuelva la ecuación, bueno, vamos a escribirla de una forma más bonita. Alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más alfa n, Bn igualado al vector 0. ¿Sí? Resuelva esa ecuacioncita ahí. ¿Ok? Y si le da que las únicas soluciones son 0, 0 y 0, es porque es LI. Es decir, si la única solución es la solución trivial, la solución nula, pues es linealmente independiente. Y si hay más soluciones, si hay otra solución distinta de eso, pues es que es LD. ¿Ok? Una vez más, planteo yo esa ecuación, esta que está acá. ¿Sí? Esta ecuación que está acá la planteo e intento resolverla de alguna forma. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero saber al intentar resolverla? Quiero saber esos números alfa que son. Entonces, por un lado, pudiera ser que todos esos números alfa fueran 0. Eso es posible. Y si eso pasa, si la única forma de que esa ecuación pase, que esa ecuación sea cierta, es que todos esos alfas sean 0, pues es que es LI. Y si hay otra forma, es decir, si hay otra solución, si hay otros alfas que no son todos iguales a 0, que resuelven, es decir, que hacen que esa ecuación sea cierta, que hay otros alfas distintos de los alfas nulos, entonces es que es LD. Y entonces de pronto es una forma más fácil de revisarlo. Entonces vamos a verlo con el ejemplo de acá, pero quiero que lo hagan ustedes. O que lo intenten hacer, ¿no? Eso también es una cosa de querer hacer. Cuénteme. Yo intenté hacerlo, pero entonces yo lo interpreté algo así como lo que usted estaba diciendo. Entonces yo lo que hice fue igualar la primera matriz a la suma de las otras dos matrices multiplicadas por dos factores diferentes, o sea, un factor diferente cada uno. Correcto. ¿Y lo encontró? ¿Lo encontró los factores? Pues es que, profe, entonces cuando yo realizo la suma, llego a una cantidad de igualdades, pero pues hasta el momento no encuentro ningún número que las cumpla todas. Ok, entonces eso indicaría pues que es LI. Pero entonces ese es un ejemplo muy bueno de qué es lo que pasa con esta aproximación al ejercicio. O sea, es una aproximación que funciona, pero es una aproximación mala, porque es pesada en tiempo, ¿no? O sea, usted tiene un montón de ecuaciones y ahora está mirando qué números le sirven a esas ecuaciones todas al tiempo, ¿no? Y varios números como que no le han servido. Pero eso no es seguro de que implique de que no sirven, ¿no? ¿Cierto? Porque uno lo que quiere en últimas es seguridad. No, bueno, parece que es linealmente Pues, independiente ahorita a las porque 8 no he tengo encontrado, parcial. A las no he 10 encontrado los libre. números. Qué pena, ¿Está hablando sí, tan Esteban? tarde. ¿Ok? Seguro era que tenía el micrófono encendido. Se le Era yo, qué pena. suele pasar.
Últimamente ha pasado mucho. Queda el micrófono encendido. Entonces lo que estaba diciendo era eso, ¿no? O sea, esa aproximación que estás haciendo tú es la que yo les di al principio, o sea, eso está bien, pero usted mismo se dio cuenta cuál es el problema, ¿no? Sí, claro, es que no hay seguridad. No, o sea, usted puede seguir ahí todo el día probando valores o resolviendo porque le salen como ecuaciones de dos incógnitas, pero le salen como, ¿qué? Como 4, ¿no? ¿Cierto? 4 sí, señor, pero la tercera ecuación se iguala solamente a una incógnita. Ah, ok. Entonces, la tercera ecuación ya sí o sí nos daría un valor. Pero de pronto no funciona para las otras. Exacto. De pronto por ese camino sí sale no tan difícil. Ajá. Y claro, porque acá hay un 0, entonces eso hace que esta ecuación sea como más sencilla. Sí, claro, entonces por lo menos yo tomé alfa y beta. Entonces, en el momento de hacer la suma, a mí me queda que 2 es igual a 2 beta. O sea, beta es 1. Ajá. Pero entonces luego cuando yo reemplazo 1 en las 3 ecuaciones diferentes, o sea, beta igual a 1, todas dan un número diferente. Entonces, conclusión. Es No, linealmente independiente, ¿no? Conclusión en términos de estos dos, más bien. Sí. Más bien. Porque o sea, hay otras formas, ¿no? Profe, la ecuación se puede hallar mediante las ecuaciones de una forma un poco más simple, aunque bueno, creo que en este caso fue suerte. El ejercicio ¿Sí anterior. existe? Sí, no, es ¿El anterior? es linealmente independiente. De hecho, por ecuaciones se sabe. Porque lo hago rápido. Ya me estaba sorprendiendo que fuera lo contrario. Yo le entendí lo contrario y dije, raro. Pero bueno, entonces listo. Es LI, es LI. Dale. A ver, anoto. Esto es una cosita rápida. De hecho, a ver, dibujar. Listo. A ver, digamos que ya las escribimos acá, la fórmula, ¿sí? De que existe, de la más, de la por el vector 1, más beta por el vector 2, más c por el vector 3, igual a 0. Las fórmulas, pues yo tengo aquí en mi matrices y pues son... Ok, pero tú lo vas a hacer por la otra aproximación. Está muy bien. Eso era lo que yo... Pero dale, perfecto. Muy bien. Es que me aburría hacerlo tener que hacer 3 comprobaciones igual de largas, no, qué pereza. Es que esa es la idea. O sea, si se hace uno 3 comprobaciones, eso de verdad es una cosa molesta, por no decir otra cosa, ¿no? Por eso es que ese teorema es tan útil. Noten lo que está haciendo él, ¿no? Él está utilizando el teorema, o sea, multiplicó las 3 matrices, o los 3 vectores, si quiere, por escalares, y lo igualó a 0. Ahí lo que estoy sumando son los vectores que están no son vectores, esos son los puntos que están en la misma posición en la matriz. Ajá, sí señor. Espera, esto no es. Y entonces él intenta resolver ese sistema. Y lo que dice el teorema es, bueno, si ese sistema la solución es alfa igual a 0, beta igual a 0 y c igual a 0, entonces es que es LI. Y si la solución es otra cosa, o puede dar otra cosa, ¿no? Porque a veces hay soluciones infinitas, sobre todo para estos sistemas homogéneos. Entonces, si llega a dar otra cosa que no sea la solución trivial, es porque es LD. Entonces, eso es lo que está haciendo él para ahorrarse trabajo, y obviamente es que eso es mucho más fácil, ¿no? Por eso es que está el teorema ahí, porque es una herramienta que facilita mucho los cálculos. Muy bien, continúe. Aquí podemos ver que alfa, pues por operaciones es igual a menos c. Voy a reemplazar acá, voy a reemplazar aquí. Y me da que entonces 5b aquí más 3c menos 3c es igual a 0. Y pues aquí se me cancela.
Entonces tengo que B es igual a 0. ¿Listo? Y acá, entonces ya sé que B es igual a 0. Y voy a reemplazar acá, por ejemplo. Así que 7 alfa. Ah, no, perdón. 7C. 7C más B más beta menos C es igual a 0. Y entonces tengo por operaciones que es 6. C es igual a menos B. Pero sabemos que B es 0, así que... Ay, carajo, ¿qué pasó acá? Sabemos por operaciones que B es igual a 0, entonces C es igual a 0. Y por consiguiente, A también es igual a 0. Y entonces ahí comprobamos que es LI. Listo. Muchas gracias. Ustedes lo pueden revisar también por su lado si quieren. Entonces esa es la idea, ¿no? O sea, la idea del teorema es la siguiente. Sí, profe, yo también ya lo había hecho, ya me había dado que sí era linealmente independiente. Coge uno todos los vectores, los multiplica por escalares que no conoce, alfa, beta, c, pues los que necesite, y lo iguala a 0. Va y resuelve el sistema de ecuaciones. Si es un sistema de ecuaciones, bueno, intenta darle solución ya sea pues de la forma que se le ocurra, ¿no? Porque a veces puede dar cosas muy complicadas, sobre todo cuando es un ejercicio abstracto, ¿no? Pero bueno, va a intentar resolver este sistema, y si la única solución posible de ese sistema es la nula, como acabo de demostrar muy bien Esteban, entonces es que es LI, ¿no? Si, mejor dicho, si todos los escalares dan 0, es LI. Y si da otra cosa es LD. Entonces, muy bien, ese era LI. Perfecto, muchas gracias. Voy a bajar acá. Momento. Y tenía unos ejercicios aquí de práctica para ustedes, pues así como básicos, obviamente cosas más difíciles son los que salen en el parcial. Pero bueno, como ya hemos visto el subespacio, entonces este ejercicio me da varios conjuntos, ¿no? 6 conjuntos, y me pregunta, bueno, ¿cuál es subespacio? ¿Será que este sí o será que este no? ¿Y por qué, no? No. Sí, no sé. ¿Okay? Entonces, se los dejaría ahí para que lo vayan revisando y lo terminen de tarea. Pueden tomarle foto a eso, ¿no? Si no, pues ustedes me dirán si los envío. Ese solamente, este de subespacio es nomás. Como sencillito. Profe, Señor. abajo tiene unos ejercicios de independencia, me parece. Sí, este es un archivo viejo mío, señor. ¿No será que nos los podía mostrar como también para ir practicando esa parte también? A ver. No, esto es de geométricamente el subespacio vectorial que... Ah, pero eso es muy sencillo, eso es un plano. No sé, no lo veo. No, no tengo. Pensé que sí. Sí, a mí también me pareció. Qué pena. Yo también pensé que sí. No, esto de subespacio. De dependencia, pues hay varios, ¿no? Clásicos, no clásicos. Habría que mirar, ¿no? Pero bueno, pues este de tarea, y sí pudiera dejar entonces un taller después de independencia lineal para que fuéramos, porque yo creo que nos va a tocar detenernos ahí un poco. O yo no sé, en general es un concepto que no sé, se confunde de una forma rara. No es una idea muy complicada tampoco, pero no sé qué es lo que pasa.
que mirar ahí el contenido epistemológico del asunto, porque es un concepto que me parece a mí que es básico, esencial, sobre todo para cuando uno va a ver bases y ese tipo de cosas, dimensión, pero no sé por qué siempre hay problemas con eso tan raros. Cosas extrañas que pasan ahí. Ok, bueno, te les dejo eso, vayan revisándolos. Intenten hacer al menos uno, quedan como 10 minutos de clase. Explicarme alguno de esos, a ver qué se puede hacer. Claro que ya estos ejercicios son de nivel muy bajito, ¿no? El cuarto obviamente no es. Cuarto obviamente no es. ¿Por qué? Porque no tiene allí. ¿Qué pasa? No creo que esa sea la razón. Mentira, no, es porque X es menor, X es menos Z y Z a la vez. Es decir, por operaciones usuales se puede resolver. Uh-huh. Pues yo digo que sí es ese su espacio vectorial. Precisamente ¿Ese era? O sea, me refiero. Piensa en estas dos ecuaciones. Bueno, ya les voy a ayudar ahí. Piensa en estas dos ecuaciones. O sea, X es menos Z y X es Z. ¿Será que eso puede pasar? Pues yo digo que sí puede pasar, pero si X es 0. Es como la veintiúnica, ¿no? O la única. La única forma de que eso suceda. Si X es 0 y Z es 0. También de paso. Y como no decimos nada de Y, también se puede inferir que Y es 0, ¿no? Entonces sería el origen. Pues Y es cualquier cosa. Entonces sería el espacio S, donde lo único que sabemos es que tiene 3 coordenadas. La primera es 0. La segunda pues es cualquier cosa, Y. 0, donde Y pues es cualquier número real. Y o sea, mejor dicho, la idea era intentar mirar cuál es el conjunto, listo. Entonces, de acuerdo a esas ecuaciones, descubrí que el conjunto es este. El conjunto donde la primera y la última coordenada son 0 y de la segunda pues no sé. O sea, es cualquier cosa. Entonces, si no sé nada de Y es porque Y es un número real cualquiera. ¿Correcto? Entonces tengo ese conjunto. Y de ese conjunto puedo demostrar que ese conjunto es un subespacio. Y la razón es fácil. O sea, ¿quién está en ese conjunto? Por ejemplo, en ese conjunto está 0, 1, 0. Y en ese conjunto también está, por ejemplo, estoy haciendo ejemplos, no demostraciones, porque es que a veces ustedes confunden lo uno con lo otro. También está 0, 2, 0, ¿correcto? Y si lo sumo, ¿qué me da? 0, 3, 0. ¿Qué tal? O sea, al parecer, y eso es cierto, ese conjunto es cerrado bajo la suma, ¿no? Porque podemos coger cualquier par de vectores adentro de ese conjunto y los sumo y el resultado me va a dar adentro de ese conjunto, no se me va a salir. Lo mismo con la multiplicación escalar, ¿no? ¿Cierto? Eso sí, eso es claramente un subespacio. Pero bueno, les dejo los detalles a ustedes. Okay, no sé si hay alguna duda, ¿no? Puede haberla. Digo, estos ejercicios son básicos, ¿no? Entonces, es para que vayan mirando, pero en el libro seguramente habrá cosas